Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau, guayo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan después de varios días sin vernos? Y este mundo que sigue andando y anda a los tumbos, ¿no? A los tumbos y bueno, fue muy impresionante lo de las protestas del fin de semana en Estados Unidos. Vamos a estar hablando de eso. Eh, bueno, y vieron, ¿no? Lo de Trump. Eh, Están luchando por su vida. ¿A quién se referirá? Yo no se refería al pueblo argentino, se refería al régimen de Milei. Están luchando por su vida, más allá de que haya mucha gente en la Argentina que se esté muriendo de hambre o que esté luchando por su vida. A Trump esa gente le importa tanto como a Milei, ¿no? Hemos visto este fin de semana de sobra el concepto que tiene la gran parte de la sociedad norteamericana sobre este tipo que Milei es devoto, lo adora, inexplicable. Bueno, los mensajes que nos quieran dejar hoy siempre son al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y los comentamos en el último tramo del programa y arrancamos ahora con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana tuvo lugar en Estados Unidos una manifestación federal increíblemente multitudinaria. Se calcula que fueron 7 millones de personas. Nosotros nunca hemos visto una cosa así. Y verlo, ahora vamos a ver un video de Spanish Revolution sobre con escenas de diferentes lugares de Estados Unidos para que puedan ver, seguramente ya lo vieron, pero así cohesionamos un poco las ideas del editorial, porque toda la información que recibimos la recibimos fragmentada y sin conexión, ¿no? Y yo en el fin de semana estaba mirando lo que pasaba y el volumen de protestas y la cantidad de referentes importantes que salieron a hablar y apoyar las manifestaciones de no reyes, no quieren rey. Y también uno con esa consigna se da cuenta, bueno, que posiblemente sea en clave norteamericana, porque para nosotros Estados Unidos, aún sin reyes, es una pesadilla. Pero dentro de los Estados Unidos, el no tener un rey encarna en el espíritu norteamericano. Es básicamente una línea fundadora de la cultura norteamericana, ¿no? Aceptar las monarquías. A principios del siglo XX, Estados Unidos se constituyó como la primera potencia mundial, por lo menos de esta parte del mundo. En ese momento creo que era potencia mundial. China todavía estaba en su etapa campesina, ¿no? Que por otro lado también a uno le sirve de parámetro para ver qué pasa cuando una sociedad campesina tiene un buen gobierno y está orientada hacia la producción y la planificación. Obtiene China, obtiene lo que hoy es China. Y cuando una sociedad se centra en el fetiche del dinero y va cediendo todo lo que tiene que ver con lo humano y lo productivo a lo tecnológico y lo financiero, la cuenta te da Estados Unidos, que es una sociedad indeseable para vivir y que en realidad en la consigna de no reyes, bueno, concentra lo que nosotros podemos decir acá en relación a Milei, ¿no? A una conducta por fuera de la legalidad, ese fuera de la ley, en el que viven todas las ultraderechas, porque llegan por los votos, pero no quieren los sistemas democráticos. Por eso yo creo que no deben competir en elecciones libres.
No deben competir, no se les debe permitir competir en elecciones libres a cualquiera que quiera, que crea que la suya es la única idea válida. Antes de seguir contándoles lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos, mejor vemos ese video de Spanish Revolution y después lo analizamos. Mientras 7 millones de personas salieron a las calles bajo el lema No Kings en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos, Trump respondía con un vídeo hecho con inteligencia artificial donde aparece arrojando mierda desde un avión sobre los manifestantes. Sí, ha pasado. El presidente de Estados Unidos publica su imagen con una corona y la inscripción Rey Trump en un caza, lanzando excrementos sobre la gente que protesta porque no quiere reyes. Y por si quedaban dudas del nivel, su vicepresidente, ultra entre ultras, se sumó también a la fiesta de la vergüenza ajena. No se salva ni uno. Cuando el poder empieza a fabricar literalmente su propia realidad, deja de ser un show y empieza a ser un régimen. Uno donde la verdad se renderiza y la oposición se cubre de mierda digital. Organízate, revélate, lucha. Bueno, yo no pude escuchar el audio del video, pero vimos las imágenes, espero que ustedes lo hayan escuchado. Es muy impresionante, a mí me resuena muy fuerte el No Reyes y esa necesidad popular de, de los norteamericanos que están reaccionando, eh, tanto los norteamericanos de a pie bueno, muchos gobernadores, muchos dirigentes, con una altura y con un arrojo y con una seguridad y con una rapidez, como en la Argentina no vimos. No sé si ustedes, si a ustedes se les ocurrió comparar un poquito la actitud de los gobernadores de diferentes estados de Estados Unidos con la actitud de los gobernadores argentinos, que salvo tres, todos se arrodillaron. Aunque ahora se hagan un poco los díscolos con la tercera opción, ¿no? De Provincias Unidas, pero todos se arrodillaron ante el que creía ser el rey. Todos a su turno. Ahora está caído Milei. Está caído. Eso que dijo, retomamos, ¿no? Lo de al principio. Cuando Trump dice esta gente se está muriendo, no se refiere a nosotros, se refiere a los libertarios que están perdiendo el poder. Y están perdiendo el poder porque hicieron todo mal y porque lo siguen haciendo todo mal. Es muy loco. No solo lo que pasó en Estados Unidos, que demuestra que está preparada, hay algo precisamente en esa cosa plebeya, que no es la palabra plebeya que nosotros usamos acá cuando hablamos del peronismo y de la patria plebeya. Usamos ese término en realidad para hablar sobre la irrupción de los sectores populares en estándares de poder que todavía no habían sido ocupados, y eso sucedió en este país en el primer peronismo. Pero yo me refiero, hablando de plebeyos, a todos estos millones de norteamericanos que no tienen ganas, no tienen ánimo, están escandalizados, están horrorizados, viven con miedo. Y también a los alcaldes y a los gobernadores que dan una batalla de una frontalidad que, de verdad les digo, acá no escuchamos reacciones de ese tipo, porque en Estados Unidos hay un escándalo interno, y es que Trump los forrea a todos, como Milei nos forrea a todos nosotros. Pero la nuestra es una sociedad en la que hay rastros todavía demasiado arraigados eh, en, en el rastros de una colonialidad, de una subordinación, de una sumisión que muchos sectores, sobre todo los que criticaban al peronismo, eh, está demasiado arraigada. Y yo creo que durante un año, o más de un año, muchos dirigentes, y ahí sí me estoy refiriendo a los gobernadores, porque la gente, ¿qué puede hacer?
la gente común, más que salir a protestar y que la gaseen, más que juntarse todos los miércoles y exponerse a la brutalidad de Patricia Bullrich, que ahora vamos a pasar otro video sobre Patricia Bullrich. Creo que en Estados Unidos la cuestión de si se acepta un cambio de sistema o no está muy en juego y hay muchísima gente que es consciente de que junto con lo que se llama democracia, aunque sea una democracia, yo creo que este es un momento también para que la sociedad norteamericana revise cuáles fueron los pasos que llevaron hasta acá, porque Trump no apareció de la nada, ¿no? Trump apareció cuando, o sus sujetos como Trump pueden aparecer cuando hay una Corte Suprema como la norteamericana que en determinado momento considera que los aportes a las campañas pueden ser también no solo de ciudadanos, sino de corporaciones. Ahí empezó a pudrirse, que esto fue en el 2010. Ahí empezó a pudrirse la democracia norteamericana porque la Corte Suprema les abrió las puertas para que las grandes corporaciones hagan lobby tranquilas y ahí empezó a perder toda su potencia el poder político y empezó este entramado de poderes ilegales que en realidad están repartidos por todo el mundo. A mí me produjo una especie de emoción, les digo sinceramente, muy fuerte, porque me parece que yo le he dicho muchas veces, y esto no exime a Estados Unidos, al contrario, lo pone casi en el centro del problema. Eh, yo creo que el mundo está pasando, esta parte del mundo está pasando por un momento en el que la lucha internacional antifascista es absolutamente clave, necesaria y debe internacionalizarse, así como se internacionalizó el fascismo. Eh, bueno, y por acá, viniendo para acá, bueno, es increíble la acumulación de delitos de este gobierno, ¿no? Es increíble. Bueno, esto se supo la semana pasada, pero fue tomando más seriedad y hay algo que está pasando con la información que es muy loco, porque terminan siendo importantes, muy importantes, datos que no son nuevos, datos que estuvieron hace meses sobre la mesa y que sencillamente nadie tomó, nadie tocó, porque nuestro sistema de medios está muchísimo más perforado que el sistema de medios norteamericano. Esto que pasa en Estados Unidos pasa porque el poder está desconcentrado, porque los demócratas no son cucas. Los demócratas tienen un sistema de poder que sigue su camino y son los que permiten que haya señales informativas, donde haya periodismo crítico y donde las audiencias masivas puedan presenciar o puedan escuchar una palabra disidente que les confirma su propia percepción de Trump. Esto no pasa en la Argentina porque el poder hegemónico de los medios es el más alto, casi el más alto de todo el mundo. Tenemos la deuda más grande y la concentración mediática más grande del mundo. Y cuando hay una concentración mediática tan grande, la verdad no se escucha. Ustedes vieron a Feynman haciéndole el reportaje. Finalmente Feynman era un periodista. Sabía preguntar. Lo que pasa es que por guita le convino durante unos cuantos años callarse la boca y decir ciguana. Y ahora, ¿por qué habla? ¿Por qué volvió al periodismo? Porque ya no le conviene. Porque el muñeco se está cayendo. Si no, seguiría olvidándose de hacer preguntas. Vamos a escuchar a Mariano Recalde detallando un poquito este escándalo de Lácteos Vidal con Patricia Bullrich, porque esto está pasando y en la Argentina la gente parece que está como escuchando llover. Bullrich recibió aportes de una persona íntimamente vinculada con Fred Machado, Alejandra Bada Vázquez. Cuando le preguntan de manera directa, como le preguntaron de manera directa a Spert, responde igual que Spert. No voy a entrar en el juego, no voy a responder eso. Después negó. Y finalmente están las pruebas. Es un documento oficial de la página del gobierno. Vos buscás los aportes de campaña, está Alejandra Bada Vázquez, que es la dueña de Lácteos Vidal, que recibió $3 millones de Fred Machado. Y no lo decimos nosotros. Esas transferencias aparecieron en el expediente donde aparecieron los $200.000 de Spert. Lácteos Vidal no solamente hace lácteos, tienen otras empresas, entre otras una de
transporte que tiene aviones. Uno de esos aviones se estrelló en Entre Ríos. Cuando llegó la gendarmería a ver el avión, había 359 kilos de cocaína. Cuando se cae esa avioneta, la Justicia Federal de Entre Ríos empieza una investigación y ordena allanamientos. 4 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Y allanan 2 domicilios en Carlos Casares. Carlos Casares es una localidad donde está Lácteos Vidal. Se hacen esos allanamientos y al día siguiente, en el libro de visitas del Ministerio de Seguridad, ¿a quién recibe Patricia Bullrich? ¿A Bada Vázquez? A Bada Vázquez. No seas malo. También documento oficial. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. Que lo explique. Que lo explique. Que lo explique, ¿no? Porque Bullrich es la que decía que Spert tenía que explicar. Ahora, ustedes lo escucharon a Mariano. Está todo sobre la mesa. Esta mina es ministra de Seguridad. Y ahora la quieren pasar a senadora. Una patada en el orto hay que darle. Y hay que empezar una investigación judicial, a ver si el Poder Judicial, alguno está vivo todavía, o ya se murieron todos, como dijo Trump. Pues los primeros en morirse en este país fueron los funcionarios del Poder Judicial, fiscales y jueces que nunca se enteran de nada. Nunca hay ninguna denuncia de oficio. Nunca, es increíble, pero son los muertos vivos estos tipos. Ahora, yo me sigo preguntando, si están los documentos, si están los aportes de Bada Vázquez, si está el hilo conductor que une ese dinero que financió Patricia Bullrich con esa avioneta que estaba cargada de no sé cuántos kilos de cocaína. Tenemos que fingir demencia también nosotros y seguir escuchando las huevadas que dice esta mina sobre el narcotráfico y sobre la guerra contra las drogas y sobre todas las cosas que habla siempre, las drogas que por otra parte les comen las ratas. Basta, basta. Yo a veces, el otro día cuando miraba las marchas norteamericanas pensaba, bueno, las nuestras son diferentes, nuestra historia es diferente, somos mucho menos virgos acá en que se violen nuestros derechos, lo cual no creo que sea bueno, es malo porque no hay que perder el primer escándalo interior. Estamos a tiempo de vivir como un escándalo interior el hecho de que Milei nos vendió a Trump. Y Trump está comprando. Le importa un carajo Milei a Trump. Se nota que no lo soporta. No le quiere salvar la vida. Y ya no le puede salvar el gobierno. El gobierno de Milei está perdido. Pero creo que tenemos que seguir exigiendo. Que mínimamente, aquellas personas de las que tenemos absolutas señales e indicios de que están financiadas por el narcotráfico, bueno, no compitan electoralmente, la verdad, y si ya no se puede hacer nada, bueno, el voto sigue siendo una señal de repudio si es negado por razones tan válidas como seguir teniendo una patria o como no tener un narcoestado. Con esta gente, la respuesta ya está. Es más de lo mismo, pero peor. Ya veremos.
Ahí vinimos. ¿Cómo le va, Jorge Elbaum? Ahí está, me agarró distraído. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo Lo está usted? sorprendí trabajando. Sí, efectivamente. Estoy ya viendo dónde puedo colocar las joyas que me afané en el Louvre el día de ayer. No logro Che, qué conseguir comprador. increíble, qué increíble. Pero ¿viste que acusan a los rusos? Lo Y a acusan a todo, Putin ahora. sí, Es sí, Putin infernal. Pero, es el responsable pero de todo. es De todo. increíble, es Es increíble. increíble. Mira que Sí. el tipo va a tener tiempo de mandar ladrones al Louvre. Para hacerlo, dice Hay Macron, que es para hackeo. hacerlo pasar vergüenza. Hay hackeo en cualquier lugar del mundo. ¿Quién fue? Putin. Putin. Sí. Bueno, ¿qué Bueno, escuchábamos? primero le voy a decir lo que escuchábamos, si usted me lo permite, ¿no? Es su Vamos deber, es su escuchando a la deber. renga, La renga. haciendo la razón que te demora. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, ¿cómo es tu tema? Y ahora titulé esto Swap para el moribundo. ¿Eh? Ah, ok, el moribundo es Milei. Efectivamente, lo dijo claramente Trump, pobrecitos, están, en realidad puede ser, dijo en plural, Trump, dijo, se están muriendo, y está, en realidad está hablando de Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, Patio Bullrich, Macri, todos. Voy a hacer un detalle primero de las implicancias de esta noticia que en realidad es más de inundar el cerco, porque la guita no entró. Solamente por ahora Pero va a 400 entrar cuando gane las elecciones, ya lo avisó. no está claro. La realidad Pero es lo que dijo faltan cuatro. claramente, Jorge. Yo Sí, entendí perfecto sí, que pero si no, no yo no ganan les las creo. elecciones se van. Yo no les creo. Bueno, pero en todo caso vas a poder comprobarlo si ganan las elecciones, que no lo hará. Es que no, ¿por qué quiero explicar esto? Porque A ya ver. entraron 400 millones de dólares que se vendieron estos días, incluso hoy a través de distintos bancos locales, y es guita directamente del Tesoro norteamericano. Ah, pero Es, eso es otra cosa. es Eso es que otra no cosa. Esa es la sabemos. parte del gobierno que tenemos nuevo ahora. No sabemos porque es el mismo actor que se llama Bessent, que es el Sí, estamos secretario. confundidos porque no sabemos quién gobierna este país. Claro, exactamente. Pero quiero decir una cosa para dar una explicación respecto a esto último, es que esto que se acaba de acordar, que el ministro de Hacienda local y el director del Banco Central anunciaron en el día de hoy, efectivamente tiene cláusulas, ¿Tiene ¿no? cláusulas que? Confidenciales. Ah, vos sabés que no sé qué pasó hoy, ¿qué anunciaron? ¿Qué No, anunciaron? anunciaron el swap. Ah, Acá en anunciaron el Argentina swap, pero no nos dicen a cambio de qué. no Seguimos sin dicen a saber cambio. qué estamos entregando. Si estamos Claro, entregando todo, una parte. claro. Hoy algunos abogados y sobre todo algunos diputados han pedido un informe respecto a cuáles son esas cláusulas, porque el pueblo Obvio. argentino y o sus representantes tienen que saber. ¿Quieren saber de qué se trata? Claro, pero la realidad es que esto ya es más de lo mismo, porque se ha pedido un informe respecto a los 1.000 millones de dólares en oro que han viajado a Londres y el ministro de Economía, Caputo, no se niega a dar información. Se niega a dar información a los diputados y se niega a dar información a la AGN. O sea, estamos frente, obviamente, A a un una lógica rey. A golpista. un rey, sí, sí. Sí, a una lógica golpista de que se cagan en todo. ¿Por qué? Porque tienen dos protecciones. Una protección judicial y una Seguro. protección mediática. Porque incluso aunque Feynman pregunte, etcétera, etcétera, nadie les dice en la cara, pero escúchame, vos no podés firmar algo en nombre de la Argentina que tenga cláusulas confidenciales, primero, porque tarde o temprano eso se va a saber. Bueno, la realidad es que nadie le pregunta porque eso sí irá al tema de fondo. Recién acaban de informar que el gobierno, fíjate vos, también en el marco de estas informaciones orientadas a tratar de ver si pueden ganar las elecciones, dice, bueno, el gobierno ha decidido armar una política de recompra de los bonos en dólares
argentinos. Es decir, esto es nuevo, ¿eh? Está en la tapa ahora de los diarios. ¿Qué quiere decir? Milei y Caputo informan que eh, los bonos que Argentina ha emitido en dólares eh, va a recomprarlos. Supongan, un bono es un papelito que dice, este bono de Argentina vale $100, ¿no? Hoy por hoy Yes. ese bono se cotiza a nivel internacional más o menos en $60, aunque diga 100, ¿no? El tipo que lo compró en determinado momento se lo saca de encima porque tiene miedo de que no lo va a poder cobrar nunca. Entonces entran a venderlo, se arma esta lógica especulativa de compra y venta de papelitos, que pueden ser acciones en el caso de las empresas y bonos en el caso de los estados, y hoy está pagando poco. Entonces el Estado dice que va, ahora dice, a comprar parte de esos bonos. Con pesos o con dólares veremos. Pero lo gracioso de esto, que es una noticia de ahora, es que el secretario de Finanzas, Pablo Quirmo, designó a un ente encargado de hacer la compra y venta. Como un ente. Sí, un ente financiero. ¿Quién va a ser el encargado de hacer esas tratativas de compra y venta de estos bonos del Estado argentino? ¿Que un ¿Quién? tercero a un privado? Sí, ¿Pero seguro. por qué no se van a cagar? Pero déjame que Realmente. te diga quién es. ¿Quién es? El JP Morgan. Bueno, no, esto forma parte de que ya Pero, somos una ¿de colonia, dónde ¿no? viene de trabajar el señor Pablo Quimo? ¿De dónde En viene el de trabajar JP Caputo? Morgan, en el JP Eh, Morgan. y hay- Sí, pero, claro. pero es obvio que le van a dar por abajo de la mesa un vuelto, muchachos. ¿Somos todos Sí. tarados nosotros? Bueno, Mm, vamos para atrás. El otro somos todos Santiago pelotudos, Ausili, sí. sí, Santiago Ausili, ¿por qué el acuerdo tiene cláusulas confidenciales? Obviamente, Porque, Milei porque no le las pueden decía, confesar. ¿por qué no la pueden confesar? No la pueden confesar. Milei dice, esto es ganancia para Estados Unidos y para Argentina. Muy bien, a vos te dan plata, entonces la ganancia es que te dan plata. ¿Cuál es la ganancia de Estados Unidos si hay un win-win, como dice Milei? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, la ganancia está en ese acta con quieren, evidentemente. Ahora, ¿cuál es mi sospecha? A Milei lo van a dejar colgado de un pincel. Se va a salvar Quimo, se va a salvar Bausili, se va a llamar Caputo porque son empleados del JP Morgan. Pero este pelotudo, que es un empleadito que era de Urnequia, no le van a soltar la mano y va a pagar seguramente todos los delitos que están cometiendo, como pasa. Sturzenegger siempre salva, como con el Bueno, mega. te digo una cosa, la verdad, a mí me da ese panorama me da mucha bronca porque después de todo, Milei es nuestro nuevo estúpido, nuestro nuevo hijo de puta. Pero Caputo es conocido hijo de puta. Claro, Caputo es Martínez de Oz y Milei es Videla. Milei es Mm, Videla. Y el que paga es Videla muriendo en la cárcel. Martínez de Oz estuvo acusado, nunca fue en cana. claro. Creo que estuvo en una prisión domiciliaria por muy poco tiempo, pero los dueños de los programas, los verdaderos dueños de los es el golpe civil, económico, que es el que trajo la política neoliberal a la Argentina. ¿Para qué se utilizará este intercambio de monedas de 20.000 millones de dólares en swap? Dicen, para pagar deuda. Fíjate el razonamiento, ¿no? Yo debo, el año que viene hay que pagar en enero, creo que 5.000 millones, después en julio hay que pagar otros 7.000, después en noviembre hay que pagar otros 6.000, entonces dicen, bueno, como no pudimos ahorrar un puto dólar y estamos frente a un default en enero, estos muchachos vienen, nos ayudan para que nosotros le paguemos a quién. A ellos. Ahí viene el tema. Yo te voy a decir qué dijo hoy el New York Times. El salvataje es para que estos 5 inversores en bonos y en moneda, en intercambio de monedas, pueden recuperar lo invertido, más el plus por invertir en En el culo del mundo. Claro. BlackRock, PIMCO, Fidelity, Robert Citrone y Stanley Druckenmiller. Esos son entre esos Esos son 5. los amigos de Besant que viene a salvar. Exactamente. Entre esos 5
La cuenta que yo estuve chusmeando me da 19.200 millones de dólares. Entonces, el New York Times dice que este salvataje, que es un poco lo que dijeron la semana pasada, hace 2 semanas, cuando Besant anunció esto está claro, porque Besant es de ese mundo, digamos. Besant era socio de Citrone en un fondo de inversión, uno de los Sí, cinco. creo que habría que investigar si no es socio si no es socio de alguno de esos fondos de inversión en alguna de esas inversiones, porque estuvo acá Besant varias Claro, veces. no me cabe la menor duda, o son Se está amigos, o salvando trabajan solo. juntos, vos me salvás hoy, yo te salvo mañana, o una devolución de favores de que me salvaste, me salvaste. No es que me salvaste de perder el laburo, no es que me salvaste de una pérdida que entraba en quiebra, no, me salvaste de que si yo puse 5.000 millones de dólares, me tengo que llevar 7.000 millones de dólares. Eso es así, ¿no? Que si yo pongo 5.000 millones de Estados Unidos, me puedo llevar 5.200, acá 7.000. Claro. Bueno, ese es el gran negocio, ese es el gran negocio. Ahora, ¿por qué el acuerdo tiene cláusulas confidenciales? Bueno, Bausili, el jefe del Banco Banco Central. Central, ¿sí? Aclaró que los detalles del pacto son confidenciales y así son siempre estos convenios, dijo hoy ante Mentira, pero preguntas, ¿no? mentira. Es increíble, pero Son increíbles, pero no se les puede dar entidad. claro, pero el tema es que estos tipos nos están robando, metiendo la mano al bolsillo cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debiéramos saber nosotros? Debiéramos saber los tramos, es decir, esos 20.000 millones no entran, porque vos preguntabas, y ante la confusión general ellos dijeron, no, nosotros le vamos a ayudar después del el coso. Una periodista le pregunta a Trump y Trump dice, no, lo tenemos que ayudar ya porque se está muriendo, pero ¿es ya? ¿Es mañana? ¿Es la semana que viene? No se sabe nada. Es todo lo que sí sabemos es que de, por cuenta y orden de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos de Besant, el Banco Santander, por ejemplo, ha vendido ya en Argentina aproximadamente unos 400 millones de dólares. Igual el dólar sigue subiendo. Claro. ¿Qué pasa? Que no solamente están estos inversores que recién van a poder llevarse la torta que pusieron cuando entre aquello, sino que mientras no entre aquello, todos los que quieren irse de vacaciones, los que quieren adelantar importaciones, los que quieren salvar, que saben que va a haber una devaluación en noviembre, todos esos salen a comprar dólares. Entonces aumentó hoy también el dólar. Fíjate qué interesante. Acá es fácil esconder, ya lo hicieron muchos, lo hizo, por ejemplo, Sturzenegger con el megacanje, pero en Estados Unidos no es tan difícil. Perdón, no es tan fácil. No es tan fácil esconder como acá. Hoy, Bueno, acá lo escondió el megacanje, era delito, y Machiné hubiese tenido que, en el blindaje, y hubiese tenido que ir preso, pero la dejaron prescribir. exactamente, Nuestros amigos judiciales también. así es. En Estados Unidos, en el día de hoy, 40 representantes que son diputados y uno en dos pedidos diferentes dentro de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, entre ellos 36 demócratas, le exigieron que antes del 29 de octubre revele los detalles y documentación del plan de asistencia a Estados Unidos. Los congresistas, en su nota hoy, advierte que según diversos informes, varias firmas de inversión estadounidense, lo dice en el documento que lo vi, salió hoy en Wall Street Journal, están haciendo cola para cobrar esos 20.000 millones de dólares que ni siquiera van a entrar en las cuentas de la Argentina, porque en términos de la contabilidad creativa que hace el gobierno de Milei, se cobra, no se depositan y se cobran directamente allá. Y se le pide qué garantía, mirán los representantes en Estados Unidos, qué garantía o avales ha proporcionado Argentina para garantizar el reembolso y qué salvaguardas existen para proteger este apoyo que es dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. En Estados Unidos ese pedido recibirá respuesta o tiene las mismas posibilidades que No, acá. no, ese pedido va a tener respuesta. Lo que no sé y no puedo garantizar es que esa respuesta que se le va a dar a esta gente lo difundan.
porque eso a veces Pero son... si lo saben seguramente, y es lo que nosotros pensamos, lo vamos a saber. Algún día lo vamos a ver seguro, no sé cuándo, pero lo vamos a ver y va a ser elemento, obviamente, para... Ahora, hay otro dato antes de terminar. El Sí. Tesoro hoy de los Estados Unidos no dijo nada del swap. Y esto es inédito, porque hasta el día de hoy toda esta alaraca local era acompañada por una aceptación en X por parte del gobierno. No hubo nada en el día de hoy. También entonces me hace sospechar de que estos se adelanten para las elecciones, mientan cuando todavía no está arreglado o cerrado. ¿Qué tenemos? Que pese a esto, Milei está viajando nuevamente a los Estados Unidos. Ay, otra vez. Qué Otra vez. pesado, Sí. qué pesado, qué tipo pesado. 5 y 6 de noviembre va a vivir en Estados Unidos, su sueño. Va a estar en Estados Unidos en el estadio de básquet del Miami Heat para hablar en el Forum Miami 2025 con todo. Y por último, en el último minuto, epílogo para el narco Estado Macri-mileísta. En el día de hoy fue publicado un informe respecto a que durante 2016 y 2017 una de las empresas del narco que todavía está en Argentina y va a ser extraditado recién después de las elecciones, el tal Machado, si no me equivoco, creo que se llama, Sí, Fred Machado. bueno, ha invertido en una empresa, Aircraft Guarantee, que curiosamente unos 11 millones de dólares, que fueron a financiar el Tango 1 y 2, que en aquel momento estaba a cargo de Mauricio Macri durante su presidencia, un total de 11 millones 600, en operaciones referidas a 2 aviones oficiales de la Argentina, que curiosamente Tango 01 y Tango 04, entre junio y 16, informe de los Estados Unidos, que curiosamente no andaban dichos aviones. O sea, este Fred Machado, el 21 de julio del 2016, depositó 9 millones de dólares a un fideicomiso, Aircraft Guarantee Corporation, que según un tribunal de Texas habría sido utilizado por Machado y la estadounidense Deborah Lynn Mercer Erwin, que está cumpliendo una pena de 16 años, para financiar o lavar dinero del Esa es la narcotráfico. socia que está en Cana. De ahí sale Sí, toda la información de pero a Spert ver, y de Bullrich. quiero explicar esto. Se acaba de descubrir que parte de la guita de estos tipos no solamente iba a este muchacho, el pelado que tuvo que renunciar, sino a Macri. A Macri, a Bullrich, a todo el macrismo, obvio. En el caso de Bullrich es a través de la empresa esta Vidal. exactamente. Pero Machado es un tipo que trajo Macri, no Milei. Milei lo agarró de paso, pero es Por Macri. eso estamos hablando del Estado narco-macri-mileísta. Mileísta, exactamente. El domingo a la noche, en la televisión norteamericana, en un show, dijeron que Milei se parece a Wolverine, que es un personaje de Marvel, se lo describe como un mutante con garras. En España se lo conoce como lobezno, en Hispanoamérica con anterioridad era conocido como el glotón, aguja dinámica, Emilio Garra o Caracayú, que es un mamífero de muy mal genio que habita el norte de Caracas. Así que saludos para Wolverine Milei. Gracias, Jorge. Tanda, te atrasaste, Jorge. Tanda Un y un minuto. poquito de música y ya estamos con vosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Carlos Polimeni está en AM530. Del grupo Fadeiros nos acompañan aquí en la radio la cantante Ana Kuzmuk y la guitarrista Patricia Álvarez, guitarrista y charanguista, entre otros dos. ¿Se toca fado con charango? No, pero como somos argentinos y latinoamericanos, nosotros lo reinterpretamos desde ese lugar, con charango, cuatro venezolano y percusión. O sea que existe el fado latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Y esa es una mirada que proponemos nosotros, porque eso es lo que nos inspira la música esta desde hace tantos años. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Qué linda Estamos, canción, qué linda cantante. ¿Quién era? estamos escuchando una nueva estrella del tango argentino que se llama Milagros Amud, haciendo este tema que se llama Parece Mentira. Muy bien, bueno, vamos con la primera nota de hoy, que es a un candidato por Fuerza Patria en Córdoba, que nosotros lo conocemos como Peroncho, pero se llama Emanuel Rodríguez. Ya hemos hablado con él varias veces, nos conocemos desde hace mucho. Me imagino, ahora le vamos a preguntar cómo es ser candidato en Córdoba, porque yo a Córdoba le tengo un poco de miedo. Hola, Emanuel Rodríguez, así es su nombre en la vida Así real. es. ¿Qué haces, Emanuel? Hola Sandra, qué gustazo hablar contigo. Bueno, para mí también, no sabía que eras candidato. Estás en el 5.º lugar en la boleta de Fuerza Patria en Córdoba. ¿Y cómo Así la es. vemos en Córdoba? Córdoba es una provincia complicada, ¿eh? Complicada, pero también muy interesante, muy estimulante. Yo me acuerdo cuando te conocí personalmente, Ajá. que fue en ocasión de tu libro Fuerza Propia, que viniste Sí. a Córdoba e hicimos un pequeño recorrido, te hice una nota, Sí. porque yo trabajaba en el diario La Voz del Interior, y fue un montón de gente a la presentación. Si no me equivoco, fue en el Auditorio de Radio Nacional, me parece. Sí, fue un montón ya de fue hace- gente. Fue un montón No, de por gente. supuesto, no todos los Viste que- cordobeses son iguales, no todos los argentinos votamos a Milei, no, no hay que hacer esas generalizaciones absurdas, ¿no? Y hay, Pero y hay mucha gente, y hay una tradición también de lucha obrera y estudiantil muy interesante en la que claro. a la que hay que apelar también para, bueno, en esta elección particularmente, para conservar la banca de Pablo Carro, que me parece importantísimo conservar una banca que responde a Cristina, que hace 8 años que viene votando en el sentido de la defensa de los intereses populares, y que bueno, hoy por hoy se ve amenazada por una estrategia del cordobesismo de simular una falsa ruptura con Natalia de la Sota, hoy integrante del bloque de Juan Schiaretti, pero fingiendo una especie de oposición a Juan Schiaretti, bueno, para buscar Natalia ese de la voto. Sota está con Schiaretti. Natalia de la Sota va en otra lista, son 2 listas distintas, actualmente forman parte del mismo bloque de diputados. Juan no es diputado, pero es del bloque oficialista de la provincia de Córdoba, y bueno, han ido con esta estrategia de simular una diferencia para tratar de captar un poco el voto del cordobés un poco cansado del schiarettismo, porque es un modelo bastante agotado, es cierto, y también captar el voto más del cordobés más ligado al movimiento nacional y popular. Ahora, lo loco es que si en Córdoba se percibe que el schiarettismo está desgastado, ¿para qué insiste con Schiaretti? Que busquen uno nuevo. Sí, pero lo más curioso es que el reclamo de renovación siempre es hacia el kirchnerismo. A nuestra lista le piden la renovación. Y ellos Bueno, siguen Schiaretti presentando yo no lo Schiaretti, registro como kirchnerista, ¿no? La de verdad. la Sota. No, por supuesto, es lo contrario. Escúchame, todo- Manuel, todo lo opuesto. hoy leía, creo que eran declaraciones tuyas, que me parece, y es probable que hayan sido tuyas, que me parecieron muy interesantes. Un análisis sobre el digamos de Milei. Sí, la muletilla, que más que muletilla es como un Sí, que vos la exoesqueleto. analizabas y me pareció muy bueno. ¿Por qué no nos contás qué te parece que es el digamos de Milei? Viste, vos supongo que lo habrás dicho, dice siempre digamos, pero ese tramito cuando Feynman le pregunta, le dice que la guita no alcanza y que él se enreda y dice, digamos, ¿qué? ¿Usted qué haría? Sí. Digamos, o sea... Se enreda en una lucha a cuchillo entre las palabras y el sentido, Eso. ¿no? Una cosa espantosa que claro, más que muletilla, yo traté de buscar como una hipérbole de esa imagen, porque una muletilla es una muleta chiquita, acá es como un exoesqueleto, una especie de robot que intenta armar algo, ¿viste? Que intenta levantar el cadáver Hace de como una que idea que nunca habla, es decir, nace. hace como que dice algo, pero no dice nada.
No, por supuesto, intenta llenar el vacío con más vacío, es como una mamusca de vacío de sentido. Es indignante, ¿no? Creo que es una de las etapas más humillantes y vergonzosas para la Argentina, tener este presidente que demuestra también que el universo está en expansión, porque su propia capacidad de humillación está en expansión, ¿no? La capacidad que tiene de humillarse demuestra que el universo es infinito, porque uno siempre cree que ha llegado al límite, que tocó fondo, y al día siguiente... Y todavía hay algo más abajo hay todavía. No, sí, yo pensaba que lo más abajo era su beso con Yuyito González, y ya creo que hasta extraño esa etapa, ¿viste? Porque después vino el Movistar Arena, después vino la humillación con Donald Trump, ¿no? Esta entrega total. Ahora, yo estuve viendo las repercusiones de... Si hago la última, después Jorge te quiere preguntar algo. Yo estaba viendo las repercusiones mundiales y realmente es el hazmerreír del mundo. Lo están pasando por todas partes, en todos los idiomas, y no hay un solo medio de comunicación. Estamos hablando no de medios alternativos, de grandes medios de comunicación. No, sí, en la CNN. Directamente lo ven como es, y es alguien que no está capacitado para tomar una decisión importante. Sí, ya no es alguien que no está capacitado para estar en la presidencia, es alguien que no está capacitado para la vida en sociedad en general, ¿no? Claro. Y él se cree tema de conversación, pero es tema de burla, porque él le dijo a Anhelo, a su periodista de apego, el que le queda, Gabriel Anhelo, le dijo que había periodista 400... de apego? hay que encontrarle algún rol, porque también uno creía que Jonathan Vial era el límite, pero no, viene un Anhelo. Hay siempre uno más abajo. Sí. Le dijo a esta especie de Karina Milei con barba, que lo tiene ahí de acompañante terapéutico, que había 400.000 personas, 400 millones de personas hablando de los temas que él había tirado en Davos, ¿no? Él cree que él es tema de conversación en el mundo, pero es tema de burla. Está todo el mundo que no puede creer que esta lasaña todos esos millones de personas decían, presidente. qué pelotudo. Claro. Es un montón de gente diciendo qué imbécil este guaso, y él cree que es tema de conversación y que lo quieren invitar a las universidades. Eso, vive en un delirio constante, una especie de abismo infinito de delirio que, bueno, del que hay que salir pronto, ¿no? Y que tenemos este domingo. Sí, porque la verdad que nos podemos reír un rato ocasionalmente, pero no causa gracia, causa dolor, asco, rechazo. Jorge, Emanuel, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. ¿Cómo andás, che? Hola, tanto Jorge, tiempo. ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Volviendo a Córdoba, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el domingo? Estuve mirando algunos medios, hablan de 3/3, de una gran elección para Fuerza Patria, de un cambio, digamos, con un cuestionamiento muy fuerte al gobierno nacional de Milei. ¿Cómo están viendo local? En ese escenario a mí me parece que Córdoba tiene un desafío muy interesante, porque el crecimiento de Fuerza Patria en Córdoba me parece que puede ayudar a que Fuerza Patria termine ganando la elección a nivel nacional, ¿no? En el recuento más honesto de los votos que se puede hacer, porque ya sabemos cómo quiere contar los votos el gobierno. Pero esa pelea hay que darla, es imposible que lo den así. Vamos a contarle a la gente que el gobierno quiere dar los resultados nacionales cuando es una elección por distrito, no puede dar los datos nacionales. Exacto, y quiere contar, digamos, la Libertad Avanza, que se presenta en los 24 distritos con ese nombre, contra Fuerza Patria, que se presenta solo en 14 con ese nombre. Entonces, bueno, claro. Claramente quieren decirle a Donald Trump que Javier Milei ganó la elección, pero lo cierto es que cuando se cuenten de manera honesta los votos del peronismo, también acá Córdoba tiene que dar su mano, que hacer su aporte. Creo yo que el voto a Fuerza Patria aquí en Córdoba decide mucho más que la banca de Pablo Carro que está en juego. Me parece que Córdoba tiene que demostrar que no apoya esto. Yo no veo apoyo a Javier Milei cuando salgo a la calle, La verdad que lo que le dan en las encuestas no lo veo. Veo mucho cansancio, mucho hartazgo de la gente, comerciantes desesperados,
¿Y qué buscando- piensan? ¿Cuál es la imagen, Manuel, del gobernador La Llora, que apoyó la ley Bases, que apoyó a Milei hasta que no le quedó otra? No, creo que la imagen del gobernador no es tan mala como la del presidente. El gobernador maneja acá dos o tres medios hegemónicos de amplísima llegada con la que sostiene una imagen alta, maneja también una retórica pseudo justicialista que también le permite una cierta llegada a sectores populares, donde maneja una simpatía, hay que decirlo, digamos, no, la verdad que no Sí, pero apoyar la ley faltar a la Bases, verdad. te digo que fue fuerte, ¿no? Pero yo es no difícil. lo perdonaría, a nadie que haya firmado esa ley. Es que es difícil comunicarlo eso porque imponen por los medios hegemónicos que no acompañó, digamos, se instaló la idea de que del Yarlora que dijo los pituquitos de Recoleta, y después, bueno, es más difícil contar la verdad, ¿no? Se instala una especie, ahora son opositores, ahora están en Provincias Unidas. Juan Schiaretti se presenta como opositor a Javier Milei, todo el cordobesismo apoyó la ley Bases, todo el cordobesismo ayudó a Milei con sus vetos, todo el cordobesismo fue votando las leyes más espantosas, fue acompañando todo este proceso horrible de saqueo, y ahora simulan una oposición, y yo faltaría la verdad si no dijera que esa estrategia les está rindiendo sus frutos. Van a ser acompañados por una parte de la sociedad cordobesa que cree que realmente es una oposición. Bueno, qué pena, ¿no? No esperábamos otra cosa, pero qué pena, porque Provincias Unidas yo creo que es una estafa electoral, es lo mismo. Por eso te decía, los que acompañan, Milei jamás hubiese llegado hasta acá sin esos gobernadores que le firmaron todo. Así que bueno, que cada cual se haga cargo de lo que hizo. No, por supuesto, y fíjate que en estos momentos en los que lo que se discute es la soberanía nacional, cuando hay una enorme entrega a los Estados Unidos con un injerencismo insólito, humillante, vergonzoso, y ellos arman un partido político que se llama Provincias Unidas, cuya traducción al inglés es United States. Hay algo ahí lacanianamente espantoso en la elección de ese nombre. San Freud. Qué bárbaro, tenés razón. No me parece inocente. Quien recibe un nombre recibe un destino, decía Leopoldo Marechal en su poema La Argentina. Es cierto, qué buena frase esa. Bueno, Manuel, un gusto de haber hablado con vos, ¿eh? Podemos hablar más seguido si querés. Lo mismo, Sandra, Jorge, un gustazo enorme, les admiro y les quiero. Vaya, un gran abrazo y gracias por esta comunicación. Gracias, Manuel, un abrazo grande. Abrazo, chau. Una tanda. Un temita musical. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, Báñame limón. sociedad, género Báñame y cultura. Jugo de limón. Báñame limón. Un programa antioxidante. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, vamos a la próxima nota. Comienzo diciéndoles que en el marco de los eventos por los 40 años de la Facultad de la carrera de comunicación, de Ciencias de la Comunicación de la UBA, 40 ya, mamita, yo me acuerdo cuando se creó. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Bueno, este jueves a las 19 se organiza una mesa modelo de desarrollo y reconstrucción nacional. ¿Qué Estado necesitamos, no? Una pregunta absolutamente clave para nosotros, porque hay que refundar este Estado, hay que reconstruirlo, hay que refundarlo, pero tenemos que saber qué tipo de Estado queremos. Una de las organizadoras y participantes, junto a Claudia Bernace y Jorge Sotelo, es Ana Castellani, que está en línea en este momento. Hola Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Un saludo. Buenas noches, buenas noches. Qué gran tema, Ana, el de la mesa. Realmente es una pregunta que nos tendríamos que empezar a hacer todos, ¿no? Porque necesitamos Estado, pero ¿qué Estado? ¿Qué tipo de Estado, no? Sí, es una necesidad imperiosa para las fuerzas políticas del campo nacional y popular pensar, redefinir el Estado en función de entender lo que nos pasó en 2023, donde gana una persona que propicia la destrucción del Estado explícitamente, y a pesar de eso logra ganar las elecciones igual, y eso nos dice algo sobre el vínculo de la ciudadanía con el Estado. Y después también porque es cierto que desde que asumió hasta acá se han realizado transformaciones profundas en el Estado que van a requerir para cualquier gobierno futuro empezar a establecer algunos cambios fuertes que no sean volver exactamente a lo que había antes, y priorizar las áreas en las cuales hay que poner todo el grueso de la inversión pública, ¿verdad? Bueno, Cristina habla de una nueva estatalidad, ¿no? Sí, exactamente. Hablan varios actores dentro del kirchnerismo, del peronismo en general, también dentro de la academia, los sindicatos, el sector público. Está ya instalada esta idea de una nueva estabilidad como posibilidad. Entonces me parece que hay que tomar ese guante y trabajar para lograr ese cometido lo más rápido posible, por lo menos dar inicio al debate, que esto sea tema de agenda de las fuerzas políticas, sino que sea un tema menor. Yo entiendo que la economía o la cuestión social se llevan todo, pero también es cierto que sin un Estado efectivo y eficiente no va a haber soluciones ni de economía ni de sociedad perdurable. Hola Ana, buenas noches, te saluda Jorge Elbon, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, en base a eso, estuve mirando ahí la propuesta de la charla que me parece súper interesante, ¿no? Que después tendríamos que comentar
qué día es y cuándo es, o no sé Ya si lo se dije, ya lo dije, lo puedo volver a decir. Perdón, Sandra. No, lo que te quería preguntar es, ¿qué elementos clave que se puedan comunicar, digamos, radialmente son centrales para entender esta nueva estatalidad que debemos construir colectivamente? Bueno, yo creo que la experiencia de Milei nos deja claro que hay que, el Congreso, que es el lugar de mayor expresión y pluralidad de las fuerzas políticas, tiene que tener un rol crucial en establecer límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en lo que es el diseño de la estructura de la Administración Pública Nacional. Esto de permitir que un presidente reduzca a un tercio la cantidad de ministerios, la cantidad de estructuras, desmantele equipos, no es común, no pasa en todos lados. En los países de América Latina, varios de ellos que se pretenden imitar, como Chile o incluso en Uruguay, para crear un ministerio o descrearlo, digamos, o suprimirlo, hay que pasar por el Congreso. No es posible una propuesta de destrucción de la administración pública o de transformación tan profunda de la administración pública como la que se hizo en esta gestión. Es cierto que nunca había pasado algo así, pero bueno, ya pasó y entonces hay que entender que hay que legislar sobre eso. Ese es un primer punto, me parece. También es, digamos, yo te escucho hablar, Ana, por supuesto que coincido, pero también pienso en la realidad, en la cantidad de veces que este gobierno pasa por sobre la Constitución y pienso que paralelamente a pensar en un nuevo Estado es necesario pensar en en una reforma judicial, en un nuevo poder judicial, porque alguien que haga cumplir las leyes, porque ¿para qué queremos nuevas leyes o una nueva forma de Estado si hay un gobierno que no cumple con la que hay y no pasa nada? Es cierto que la República requiere para su existencia el equilibrio de poderes y los contrapesos entre los poderes y evidentemente no están funcionando y que la reforma del Poder Judicial, que es uno de los poderes que está más cuestionados en su funcionamiento y está más cuestionado incluso en su remuneración con respecto al resto de los poderes del Estado, de sus condiciones y de sus vínculos muy estrechos en algunos fueros con el poder económico, que también tiene que ser cuestionado. Es una tarea pendiente. Entiendo que requiere un nivel de consenso más sólido que la modificación, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que ahí me parece que se puede conseguir más fácilmente ese consenso, pero sin dudas entiendo el punto. Si no hay después un Poder Judicial que haga de contrapeso ante los atropellos del Poder Ejecutivo, está claro que no va a Estamos funcionar frente nada. a letra muerta, claro, el que le tiene que dar vida a eso es un Poder Judicial probo, porque si no, no hay manera de que las leyes se cumplan, por más que sean excelentes, ¿no? Ana, vamos a repetir, vamos a repetir entonces cuándo es la charla, ya que Jorge no me escuchó, se lo voy a decir de nuevo. Él no está muy atento. Me pasa cuenta. Bueno, es este jueves 23 a las 19 horas en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que está ¿en qué dirección ahora, Ana? Y esto está en la Facultad de Ciencias Sociales, en la calle Santiago del Estero, entre Carlos Calvo y Humberto Primo. A la vuelta de San José 1111. Exactamente. Es a la vuelta de San José 1111 y la entrada es libre y gratuita, así que pueden ir a la charla y después ir a San José 1111 como corresponde. Gracias, Ana. No, por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Ahora sí un temita musical, no les voy a mentir.
aquí venimos. Ya sé que era volver a los 17. Pero Pero no no sé sabes quién quién lo es. cantaba. No. Ah, yo te digo, es Pedro Guerra, si no me equivoco es canario el muchacho y canta bárbaro. Es canario, qué gracioso suena. Es un canario. El hombre Bueno, canario. ahí está la voz del Tano. ¿Qué haces, Rocco? Come vai? Buonasera, buonasera, come state? Buonasera, state bene, state bene. Ahora me decís Tano, la semana pasada me saludaste como Rocky, Sandra. Rocky, bueno, yo voy variando. Para mí sos mucho, sos múltiple, Rocco. Y vive en cada uno de ellos. Acepto. Bueno, vos también vas a hablar sobre Sin Reyes. A mí me impactó mucho la movilización norteamericana, ¿vos? Y fue de lo más considerable y además no es la primera vez y así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Te escuché ahí en el editorial, no sé si Jorge habló también del tema, pero voy a decir un par de cosas y me parece que está bien, digamos, tratar de reflexionar sobre lo que pasó en Estados Unidos. Sí, porque además es nuestro nuevo, dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Nuestro nuevo dueño. Hay que ver quién termina el mandato primero, si Milei o Trump. Claro, hay que ver, digamos, quién es el presidente, ¿no? De la Argentina. Sí. Bueno, eso pasó hace 2 días, el sábado, y en varios lugares de Estados Unidos se levantó una ola, efectivamente, contra Trump, ¿no? De hecho, se organizaron 2.700 encuentros a lo largo y a lo ancho del país y para denunciar, como decían ellos, excesos autoritarios y la corrupción de este segundo gobierno del señor anaranjado. Uh-huh. Que teóricamente está encuadrado dentro del Partido Republicano, pero que está teniendo una deriva fascista. De hecho, hasta en Estados Unidos lo reconocen. Yo veía que en Times Square, que es una plaza ahí de Manhattan, en Nueva York, había un cartel, yo lo publiqué ahí en Instagram. Este cartel tenía la cara de Trump y estaba acompañado por una leyenda: no queremos fascistas en América. Ahora, como vos decías, Sandra, la consigna unificadora de esa manifestación fue el No Kings, o sea, sin reyes. Y me parece que esa consigna expresa una idea considerable, o sea, que Estados Unidos no quiere monarcas y que Trump no va a ser tolerado como tal, como monarca. Hoy estaba mirando, el sitio No Kings tiene efectivamente una página de internet muy bien hecha, por cierto, que es www.nokings.org. Y ahí se lee que el presidente piensa que su poder es absoluto, o sea que estamos frente a un absolutismo. Y en la página se explica el propósito del movimiento, y lo explican de manera sencilla, diciendo sin tronos, sin coronas, sin reyes, y agregan que el 18 de octubre, el sábado, se movilizaron 7 millones de personas. Para decir qué cosa, que el poder pertenece al pueblo. Eso a mí es lo que más me parece relevante, ¿no? O sea, que el poder pertenece a una entidad soberana que ellos mismos llaman pueblo. Ahora, por ejemplo... en medio, perdón, Rocco, es un pueblo que suele ser invisible. Sí, Lo del otro día, lo del sábado, a mí me impresionó porque era el pueblo norteamericano visible, que en general es despolitizado, es indiferente, no va a votar, o sea, hay algo que está pegando en la centralidad de la idiosincrasia norteamericana. Exacto, sobre todo estas cuestiones voy a tratar de decir un par de cosas. Ahora, en Chicago, en un lugar que se llama Grand Park, y un lugar específico que se llama Butler Field, la multitud protestó, por ejemplo, contra la redada del ICE. ICE es una sigla que quiere decir Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Y este ICE es una fuerza especial, Sandra, que responde directamente a Trump, al presidente, que no está sujeta a ningún orden judicial y que además actúa de manera extralegal. Ahora, ¿cuál es la tarea de este ICE? Se ocupa de la gran deportación, así la llaman. O sea, se ocupa de la limpieza étnica contra migrantes latinoamericanos que son devueltos a sus países de origen
Y se trata de una política, o sea, se trata del brazo armado de una política supremacista, que tiene que ver efectivamente con el proyecto de Trump, que es el MAGA, ¿no? Make America Great Again. Y el supremacismo, Sandra, aquí lo dijimos varias veces, es uno de los resortes más conspicuos del fascismo. Ahora, la limpieza étnica de Trump no tiene que ver solo con migrantes y latinoamericanos, sino que está afectando también a otros trabajadores de Estados Unidos, científicos, por ejemplo. Hay una diáspora, por más paradójico que parezca, de científicos y científicas que están abandonando Estados Unidos y se están yendo a distintos lugares de Europa. Por ejemplo, colegas de universidades italianas me decían que en Roma, por ejemplo, están abriendo sus puertas a científicos y a científicas norteamericanas porque en su país no pueden ni laburar, hay persecución ideológica y no pueden desarrollar, por lo tanto, sus investigaciones. Por ejemplo, hay distintos profesores y profesoras que se ocupan de desarrollar investigaciones sobre el fascismo del siglo XXI y las rajaron. Ese es Trump. O sea que hay algo en común. Lo sospechábamos y teníamos razón. Sí, claro. Ahora, escuchaba a un tipo que conocemos, es un tipo simpático, a mí por lo menos me resulta simpático, que es Bernie Sanders, que es un senador A mí me cae independiente. muy bien, sí. Exacto, un senador independiente, ni demócrata ni republicano, es senador por el estado de Vermont, y habló de los peligros que corre la democracia en Estados Unidos con Trump. Y dijo que hoy asistimos a una clase de multimillonarios que creen tener el derecho divino de gobernar sin contrapesos a su poder. Y que dijo que en Estados Unidos el derecho divino de los monarcas lo rechazaron en 1700 y que entonces no tienen intención de extenderlo a ningún nuevo oligarca. Bueno, Trump efectivamente forma parte de esa aristocracia o oligarquía tecnofinanciera de la cual hablamos en algún momento, ¿no? Claro. Y luego escuchaba a otro senador, Sandra, que se llama Chris Murphy, que coincidía con la idea de Sanders, ¿no? Y decía que Trump ha organizado un proyecto de desmantelamiento de la democracia. O sea, estos tipos se están llevando puesta la democracia. Bueno, acá... Es lo mismo, es lo Ya mismo. sabemos, Hay tantas ¿no? similitudes, ¿no? Que Claro, también son hasta se entiende por qué lo quiere ayudar, ¿no? Bueno, Claro. lo quiere ayudar en realidad para que no pierdan guita los amigos de Bessent que invirtieron acá. Pero Sí. también se entiende que lo sienta, la verdad, porque no se le nota que lo quiera o que lo admire o que lo respete Trump a Milei, más bien No, para nada. no. Pero bueno, es el fracaso de las ideas de la libertad, según él. Sí, pero yo esto no lo había pensado, pero te escuchaba en el editorial y me parece que diste ahí la tecla justa, porque cuando Trump dice que efectivamente la Argentina se está muriendo de hambre, ¿no? O que la Argentina está pasando por un momento de crisis, no se refiere a la clase trabajadora. No se refiere a los jubilados, le importan Exacto. un choto los jubilados atrás. Exacto, está preocupado por este tipo, porque tenemos elecciones este domingo y efectivamente si pierde, Trump también pierde, porque pierde los negocios. Y pierden los proyectos son Exacto. iguales. Claro, exacto. Y un paje, un siervo acá, ¿no? Claro. Ahora, y tanto Sanders como este otro senador, Chris Murphy, tienen razón, Sandra, porque acá lo dijimos en varias ocasiones, el poder fascista está más allá, está por afuera de los límites del poder democrático. Ahora, los organizadores del No Kings me parece que insisten sobre una idea de lo más considerable, que es esta, que la desobediencia y la desobediencia no violenta es una fuerza. Ahora, con esa fuerza que quieren hacer estos buenos muchachos, crear un frente unificado, así le dicen, un frente unificado, o sea, un frente antifascista. Una idea que fue muy criticada y que es muy criticada aquí en la Argentina. Sí, no sé por qué es tan criticada acá, la verdad que yo también lo veo como la única solución posible porque un partido no alcanza. No, claro, tal vez ahora se despabilan, porque como viene de Estados Unidos la sugerencia, y como hay tanto liberal por acá, tal vez se despabilan. Bueno, ahora, con este frente que quieren hacer confluir los votos democráticos, los votos de los trumpistas y las trumpistas arrepentidas, y con los votos de ese gran número de ausentes que en la última elección no participaron. Eso Es una oportunidad fabulosa de repolitización de la sociedad norteamericana.
Exactamente. Ahora, una figura de lo más destacable, Sandra, que apareció, yo no lo conocía, pero la verdad, digamos, qué sé yo, lo puse ahí también en el Instagram para que lo vean si quieren. Una figura destacable del No Kings es el alcalde, el mayor, le dicen, de Chicago. De Chicago, grosso. Una cosa increíble, escucha esto, Brandon Johnson, es un tipo joven, es un político demócrata, afrodescendiente, es un trabajador de de la educación pública, maestro, un tipo como Yasky más o menos, solo como que negro. Claro. Y es procedente de una familia de clase trabajadora y dirige la ciudad desde el 2023. Ahora, en la alocución del sábado, tiró una oración considerable frente a la multitud de Chicago. Le dijo, muchachos, muchachas, ¿están listos para luchar en contra del fascismo? O sea, no tuvo ningún inconveniente. Y luego, desde esa tarima, convocó a una huelga general. ¿En contra de quién? En contra de los 1.000 millonarios y sus monopolios corporativos, globales, absolutistas, totalitarios. O sea, dijo más o menos lo que venimos diciendo aquí en Jugo de Limón desde hace ya casi 2 años a esta parte. Luego, mientras se desarrollaba la manifestación, el presidente de la Cámara de Representantes, que se llama Mike Johnson, la calificó a la manifestación de mitin de odio contra los Estados Unidos y dijo que se estaban movilizando en el país una juntada de marxistas, socialistas, antifascistas, anarcos, sujeto pro Hamas, gente del Partido Demócrata. Sujeto pro Hamas. Pro Hamas. Sí, son serios. Y luego gente de extrema izquierda. Bueno, cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, decía todo esto, el anaranjado jugaba al golf, publicó el video que presentaste ahí en el... Tirando mierda, literalmente. Es increíble, el rey cagándose en el pueblo, más explícito no puede ser. Exactamente. Pero mientras pasaba todo esto, un puñado de militantes preparaba un video en el que recorren una serie de carteles que identifican los signos más evidentes del poder fascista. Quiero recuperar alguno de esos carteles. Sí lo vi, genial, sí. Genial. Primero, usar policía secreta. Bueno, aquí eso se llama Santiago Caputo. Negar la realidad con mentiras constantes. Lo vemos todos los días. Controlar los medios de comunicación. Desde siempre, acá desde siempre. Exacto. Para ellos es una novedad. Exacto. Normalizar la corrupción, el 3%. Desde siempre. El 3% de la hermana. Luego, rechazar o amañar los resultados electorales. Y sí, lo están haciendo ahora. Controlar la educación. Puf. Usar las fuerzas securitarias contra los ciudadanos. Los miércoles, el ministro Burrich. Darle cargos a leales incompetentes. No puedo hacer ningún ejemplo, Sandra. No, porque habría que encontrar un contraejemplo acá. Luego, reescribir la historia. Argentina potencia, por ejemplo. Ignorar el debido proceso. Etiquetar a la minoría como enemigas. Usar el miedo para acumular poder. Reemplazar ciencia por ideología. Acusar a otros de los crímenes propios, perdonar a los criminales leales, normalizar la violencia política, amañar el voto, borrar y falsear los datos oficiales y finalmente nuestros abuelos pelearon contra el fascismo. ¿Vos pelearás de nuevo contra él? Bueno, esa pregunta final, si somos capaces de pelear de nuevo contra él, es una pregunta que tiene validez también entre nosotros y nosotras aquí en la Argentina. Es la pregunta de Occidente en este momento, exactamente. Es la pregunta crucial. Primero hay que contestar esa y después vienen todas las demás. Exactamente. Bueno, hasta ahí. Besotes y abrazos. Chao, chao. Ciao, ciao. Abbraccio. Buonasera. Buonasera, tanti auguri. Bueno, ahora vamos a una tanda y ya estamos con ustedes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
inteligencia artificial. Soy Adrián. Stop el man. Te invito a reír antes de ir a votar. Viernes 24 el Alambique, entradas por alternativa. Sábado 25 Lanús, Perón Vivo, entradas por Passline. Viernes 24 el Alambique, sábado 25 Lanús, Perón Vivo. Inteligencia artificial con Adrián. Stop el man. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Acá estamos y vamos a un peloteo. Bueno, ustedes habrán escuchado, esto sucedió la semana pasada, que la policía le pegó a Oski Guzmán, diciéndoles que lo habían identificado como un ladrón peruano. Bueno, el caso fue conocido, circuló. Lo que vamos a ver ahora es, como para que tengamos idea, además de lo que le pasó a Oski Guzmán, si ya lo sabemos, para cómo este tipo de sucesos se ven reflejados en medios europeos, internacionales, y qué es lo que de Argentina está llegando informativamente a otros lugares. Este informe es de la Deutsche Welle, con lo cual, bueno, los alemanes están sabiendo esto que vamos a ver sobre la Argentina. Sucedió en una estación del metro de Buenos Aires como esta. El actor argentino Oski Guzmán fue abordado el 1 de octubre por una policía que le quitó el documento de identidad. La oficial le dijo que el sistema de reconocimiento facial lo había identificado como un ladrón peruano. Estás equivocada. Y me dice, cállate la boca. ¿Qué tal? Me dice, cállate la boca, cállate la boca. Le digo, no me voy a callar. Le digo, esto está mal. Y saca la macana de policía y me pega acá. La policía le pegó por segunda vez. Llegaron otros 2 uniformados y más tarde la agente le pidió hablar a solas. Me dice, te pido disculpas, no sabía quién eras. Finalmente se entera quién era yo. Y le digo, no importa quién soy yo. Vos no podés hacer esto. No es la primera vez que el actor, hijo de migrantes bolivianos, es abordado por la policía, pero nunca antes había sufrido esta violencia. Por eso grabó un video en redes sociales contando la experiencia. Basta de perseguirnos por el color de piel. Y me dijo, el video ha tenido una gran repercusión en Argentina. Me empezaron a llegar un montón de historias donde a todos le pasan que los persiguen por el color de piel, porque... ¿Por qué digo por el color de piel? Porque hay gente al lado tuyo que no tiene tu color y que no se lo piden. Si solamente se detienen morochos, o gente de piel morena, o marrones, como queramos, entonces eso es racismo.
Este no es el único caso de violencia policial y racismo en un país que se autoproclama crisol de razas por su apertura a los inmigrantes, pero donde se discrimina a una mayoría, sobre todo a los más pobres, a los que se llama negros. Hace 10 años, un colectivo de argentinos autodenominado marrones denuncia la discriminación judicial y laboral, entre otros. Y la población carcelaria en su mayoría son personas marrones. Aunque no tengan sentencia firme, siguen privadas de libertad. Me parece que uno puede ver la discriminación hasta incluso a la hora de acceder a un trabajo. El concepto de buena presencia entre los argentinos habla de ser blanco. En los gobiernos más progresistas de la última historia nos cuesta encontrar políticos con marrones. El abogado tampoco ve marrones en el Poder Judicial o las series de televisión argentina, pero sí entre los empleados en la informalidad. La coordinadora contra la represión policial advierte por su parte sobre el hostigamiento contra los pobres, entre los que predomina el color marrón, y ha denunciado los sesgos del reconocimiento facial. Un sesgo de racialización donde justamente las personas jóvenes, más morochas, con ropa de trabajo, personas migrantes, diversidades sexuales, etcétera, tienen mayor probabilidad de ser identificadas como peligrosas. Un fallo judicial de 2023 estableció que Buenos Aires solo puede usar el reconocimiento facial en casos concretos con previa autorización judicial. Bueno, y con este tema que lamentablemente se repite en muchos países, terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Bueno, es increíble, ¿no? Es increíble que en un país de América Latina haya cacería de marrones. Es algo inconcebible. Pero bueno, estamos lamentablemente medio naturalizando esto. Esto es más viejo que... yo siempre termino dando el mismo ejemplo, ¿no? La racialización ya viene dada en la historia argentina. Esta gente lo único que tiene que hacer es tomarla y reelaborarla para acompañar o para hacer cumplir las leyes discriminatorias que los caracterizan, pero el ejemplo que doy siempre es el mismo, no es el mismo color de piel, uno no ve el mismo color de piel en las obras de construcción, cuando había construcción, que en los bancos. Los empleados bancarios son blancos, los empleados de la construcción son marrones. Esa es nuestro sistema de trabajo está racializado, no solo por género, también por color de piel. Y esto que le pasó a Oski, bueno, se sabe y tuvo repercusión porque es Oski Guzmán, es un actor reconocido, que trabaja, ahí lo veíamos junto a Pablo Echarri, pero anónimos, esto sucede todos los días, antes de Milei. Entonces, cuando las cosas que están mal, que tienen que ver con la discriminación, con la racialización, se bancan, después viene un facho y te las refuerza. Pero no te llama la atención, no te llama la atención porque esto es anterior. Por eso si nosotros queremos cambiar este país, alguna vez, no sé si ahora, pero alguna vez tendremos que ser verdaderamente radicales, ¿no? Profundizar mucho el cambio ese que estamos anhelando. ¿Algún comentario, Jorge? Sí, que en realidad combinar los aspectos fenotípicos, que es como científicamente se llama, con las estructuras de clase. Las estructuras de clase en América Latina, en realidad se blanquicizan en la medida que se asciende socialmente, y lo podemos ver también en las fronteras territoriales en nuestro país, ¿no? Uno cruza la calle Las Heras o Libertador y los que ve marrones son laburantes y los que ve en las viviendas son blancos. Bueno, hasta que este país... y como muchos otros en América Latina, incluso peor, por ejemplo en Perú o en Brasil es peor todavía, no supere el concepto de negro de mierda que instituye el porteñismo histórico y que hace creer a muchos bobos que este país viene de los barcos, cuando en realidad la minoría viene de la minoría privilegiada, que es la que domina el poder en nuestro país y se cree que es mayoría. Hasta que no superemos eso y los niños se pregunten ¿qué es eso que decían antes
de negro de mierda, las estructuras de clase y las de color van a retroalimentarse negativamente. Muy bien. Bueno, lo despido. Vaya a cenar con su familia. Así es, así será. Un fuerte abrazo a Domani. Hasta mañana, hasta mañana. Sepa mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. Hola Sandra y Jorge. El viernes Cristina dijo, en algún momento será importante impulsar una ley de segunda oportunidad para hogares vulnerables porque nadie puede construir su vida con la soga al cuello. Nuestros legisladores deberían presentar ese proyecto de ley cuanto antes. En cualquier caso, ese proyecto de ley será parte del programa de gobierno junto a otro conjunto de proyectos que aseguren la recuperación de la patria libre, justa y soberana. Y es difícil pensar en este momento en algo así, ¿no? Cuando lo primero que tenemos que pensar es en sacarnos de encima a esta gente, realmente. Son infinitas las cuestiones que hay que revisar. Por supuesto que esto es importante, pero si no sacamos a estos tipos, si no logramos que la gente los vea como son, porque con eso alcanza, con que la mayor cantidad de gente posible los vea como son, no es casual. Yo me quedé muy, muy impactada con los Estados Unidos, pero porque me funcionó yo pensaba qué desgracia que es el sistema de medios argentinos, que es el más monopólico que existe en la región y debe ser de los más monopólicos del mundo. Si ustedes leen Infobae, por ejemplo, en estos últimos días, publica mentiras descaradas. Publica que bajó la pobreza, publica que, cosas que son mentira, que es pura acción psicológica. O pensaba también en que los marchantes, los manifestantes norteamericanos, lo han hecho impulsados, respaldados, sintiéndose también parte de lo que dicen sus dirigentes. Hay muchos dirigentes, muchos gobernadores, lo que decía Rocco, el alcalde de Chicago, escuchás ese discurso y te dan ganas de marchar 20.000 kilómetros. Acá nos han faltado dirigentes en funciones, salvo contadísimas excepciones que las tenemos absolutamente presentes y las ponemos en valor como otros no las han puesto. Pero nuestra desgracia son estos gobernadores de Provincias Unidas. Si estos tipos hubiesen tenido el coraje y la valentía de tomar el toro por las astas y de aliarse con quien correspondía, que eran los otros gobernadores, para la ley de combustibles, para la coparticipación, para un montón de cosas que competían a esos gobernadores, en lugar de portarse como el gobernador de California, como el gobernador de Chicago, bueno, que sí no hizo lo que sea, o la iniciativa que han tenido muchos legisladores demócratas, creo que la cosa hubiese sido diferente. Pero bueno, eso se tiene que ver con el bipartidismo norteamericano, que no tiene la fragmentación política que ha tenido el sistema político argentino. Nosotros en determinada época, por supuesto que estábamos en contra del bipartidismo, porque el bipartidismo en la Argentina fue el Pacto de Olivos. Gana peronismo un ciclo, gana radicalismo otro ciclo, gana peronismo un ciclo, gana radicalismo otro ciclo, pero las políticas, ¿qué es lo que han hecho los demócratas y los norteamericanos? Con matices, ¿no? A los demócratas se les da más por la guerra, a los republicanos se les... con distintos matices. Pero no hemos tenido el volumen... es un país 10 veces más grande, pero no creo que tenga que ver con eso. No hemos tenido voces a la altura de las circunstancias. Por eso yo soy tan crítica con los gobernadores de Provincias Unidas, porque me parecen unos farsantes. Pero bueno, está más allá de mi voluntad de eso. Segundo mensaje. Hola Sandra, me parece un error que no se haya arreglado con las provincias peronistas ir con un solo nombre. No sé cómo puede ser que el PJ no haya logrado eso. Ahí la culpa es de Cristina. Culpa.
Ya sé que me van a decir de todo, pero Cristina como presidenta del PJ Nacional, algo que hizo desplazando a Quintela, es la que debería haberlo arreglado. Juan Pablo de la Plata. Mira, el problema ahora es que Milei quiere hacer trampa, no que el peronismo va representado con diferentes nominaciones en diferentes provincias, donde desconozco cuál es la realidad de cada provincia, pero seguramente hubo arreglos con fuerzas provinciales. El problema no es de Cristina, el problema es de Milei, no nos olvidemos nunca de eso. No hay responsabilidad en que en algunos lugares la fórmula que representa el peronismo tenga otro nombre, porque lo que prevé la ley en elecciones intermedias es contar distrito por distrito, no contar números nacionales. Si estos hacen una trampa con eso, lo único que falta es que le echemos la culpa a Cristina. Dejate de joder, discúlpame, ¿no? Pero con todo respeto, no jodamos. Hay que alertar a la población y hay que frenar la trampa de Milei. No hacer autocrítica retrospectiva al cohete, que no sirve para nada. Y además no es relevante. Si te quieren hacer trampa, defendete de la trampa. No empieces a hacer autocrítica de por qué no se llaman PJ. No hay PJs en todas las provincias. Hay otras cosas en las provincias en las que va. Perdón si estuve un poco grosera, pero la verdad que me parece que el foco hay que ponerlo donde tiene que estar. Y en este caso es que la trampa la quiere hacer Milei. No hay ningún defecto en cómo va a jugar el peronismo, las siglas que respaldan al peronismo en las diferentes provincias. Con eso no hay problema. Según la legislación vigente, no hay problema. Ahora, si torces la legislación vigente, agárratelas con el que la tuerce, no con Cristina. Hola Sandra Russo, siempre los escucho. A Milei no le cabe traición a la patria o juicio político, pero más bien para sacarlo ya y no tenga más poder de destrucción. Es urgente. Gracias por tanto, Susana de Ringelet. Por supuesto que le cabe traición a la patria, juicio político. El tema es quién vota eso. Digamos, o sea, nosotros no tenemos que perder. Por eso me sirve lo de Estados Unidos, ahora me doy cuenta. Porque la fragmentación política que hay en la Argentina hace que haya gente miserable que apoyó absolutamente las cosas más dañinas que hizo Milei, calladitos la boca, y que salen ahora como si fueran opositores, toda esa farsa de la oposición amigable que inventó Clarín y que todos como perritos falderos, los medios de comunicación, incluso algunos medios que están de este lado, le salieron a decir oposición amigable. Jamás hubo oposición amigable, hubo colaboracionismo. De entrada esto fue un régimen antidemocrático. No tardó un año en establecerse un régimen antidemocrático. Fue desde el vamos. Y estos tipos decidieron acompañarlos. Así que motivos para juicio político sobran. Si no hay uno en las listas, bueno, si encontrás uno sin prontuario o sin antecedentes penales, avisá. Porque la verdad, todas las historias que se están sabiendo son todas vinculadas al delito. O sea que no hay problema, sobran los motivos para el juicio político. Si no respeta la Constitución, si no aplica una ley que está votada, si no asigna partidas a la ley de discapacidad, que es una ley hecha y derecha, que cumplió con todos los pasos que corresponde, pasos intrincados de ida y de vuelta al Senado, a diputados, al Senado de vuelta. Es ley y el tipo no la aplica porque no se le canta el culo. Y acá los jueces, los fiscales miran llover. Entonces son ellos los que nos exponen y la oposición política que se dice oposición política, pero nunca lo fue. Nunca lo fue. Por eso a mí me revientan la Illora y todos esos, porque no se puede tener dos caras. No era tan difícil imaginarse que Milei nos iba a entregar a un poder extranjero. La verdad, no había que ser muy imaginativo. Nadie puede decir, ay, nunca pensé que iba a hacer esto. Vayan a cagar. La verdad, estamos pasando un momento horrible, pero cada cual se tiene que hacer cargo del sayo que le cabe, ¿viste? Porque si no, seguimos boludeando todo el tiempo. La oyente pregunta, ¿hay motivos para traición a la patria o juicio político? Sí, hay, sobran. Lo que falta es quién quiera impulsarlo, porque todos siguen especulando. Y hay mucho menos amor a la patria que el que pensamos, ¿eh? Tratemos de que en el Congreso, ahora que vamos a votar, haya gente con amor a la patria. Porque si no la hay, vamos a seguir como hasta ahora. Otro.
Hola Sandra, ¿se sabe si es cierto una noticia que salió en Facebook sobre que aislaron a Lázaro Báez y que su familia no sabe dónde está? Porque si fuera cierto, habría que advertir la posibilidad de que lo estuvieran presionando para salir antes de la elección con alguna denuncia contra CFK. Roberto de Tigre. Mira, yo escuché esa noticia y después escuché otra que decía que finalmente había sido localizado, que estaba internado y que estaba grave. Pero después no supe más nada. Así que no, que le habían ocultado la noticia de su enfermedad y de su estado de salud a la familia, lo cual también es grave. Es ilegal. Pero como estamos hartos de que las cosas en este país sean ilegales, nadie dice, o sea, en este estado de cosas, todo puede pasar, porque no tenemos ley. No hay ley. Tenemos un gobierno que actúa fuera de la ley. Y no hay jueces. Sobran los jueces corruptos, sobran los jueces ensobrados, sobran los jueces carpeteados porque han metido las manos en la lata. De esa gente hay que deshacerse, no solo de Milei. Buenas noches, Sandra, Jorge, laburantes y oyentes de la 530. Además del concepto básico gebeliano del miente, miente que algo quedará, nuestro presidente, que lo único que hace es mentirnos patológicamente, aplica otro a rajatabla, quizá dictado por el propio Conan, que dice, tira varios bolazos a repetición, asegurándote que quienes te entrevisten no repregunten, y menos que te cuestionen, y de ser posible que ni gesticulen. Claudio. Bueno, mucho no cambió, la verdad, el presidente. Lo que cambió fue la actitud de esos periodistas con los que son los únicos con los que habla. Siempre habló con los mismos. La única diferencia es que antes le decían Siwana, ahora el que dice Siwana es Ela Trump. Y esos periodistas empezaron a sospechar que esto tiene corta vida, empezaron a sospechar que hay demasiado choreo en el medio y que se nota mucho, y empezaron a temer que ellos van a caer junto con los ladrones que les pagan. Entonces se pusieron un poco en periodistas, cosa de que Milei los putee o corte lazos y poder crear, que quedar ellos como periodistas. Siguen siendo no periodistas, siguen siendo sencillos ensobrados, que si no trabajan para van a trabajar para Macri dentro de un mes, o quizá ya estén trabajando para Macri. En realidad, que no me acuerdo si era en América o en La Nación Más, lo de Feynman. Pero quiero decir, acá hay dos posiciones, una expuesta que es Milei, y la otra que es más cautelosa, más, no voy a decir ladina, porque ladino es una palabra mal aplicada peyorativamente, ¿no? Porque era el idioma de los judíos españoles y se transformó en un adjetivo peyorativo, con lo cual es racista. Pero para no usar esa palabra, bueno, hipócrita, digamos, no hay diferencia de concepción moral entre Macri y Milei, eso lo tenemos que tener clarísimo. No hay ninguna diferencia moral entre Macri y Milei. Macri hace a escondidas las cosas que Milei declama en público, pero hacen las mismas cosas. Y me refiero a cosas políticas, a cosas personales, a cosas que no condicen con personas de bien. Son lo mismo. Uno nació con guita y se cuida y tiene contactos. El otro está medio chapa y es tan perverso como el primero y lo expone. Y por eso sabemos que es un perverso y por eso, porque está con muy poco control de sí mismo. Macri tiene bastante control sobre sí mismo, pero no es menos perverso y no es menos peligroso para el pueblo argentino. Otro. Revolución Francesa, compañeros, basta de narrativa. Soberbia, ignorancia y falta de amor a la patria. Elena de Montserrat. ¿Con quién vas a hacer la Revolución Francesa? ¿Dónde está la Bastilla? No es momento para pensar ojalá pudiéramos pensar en una revolución. Los que se deben estar planteando más que nosotros una revolución son los norteamericanos, increíblemente, ¿no? Pero, porque lo que derroca la monarquía es la revolución, así ha sido históricamente. Pero nosotros no estamos para eso. Estamos mucho más indefensos nosotros que los norteamericanos.
porque no tenemos dirigentes de peso que acompañen nuestra lectura de las cosas, porque no tenemos medios de comunicación con el suficiente alcance como para que nuestras voces sean tan potentes como la de los comunicadores fascistas, por miles de razones. Pero nosotros estamos mucho más desguarnecidos que Estados Unidos. Por suerte, el mundo sigue siendo amplio, y si Trump nos abandona, siempre estará por ahí China, que es un país admirable. Sandra, estas políticas de austeridad se están llevando a cabo en todas partes del mundo. Trabajadores de Argentina, pero también en Italia, en Inglaterra, en el propio Estado capitalista de Estados Unidos. Estos ajustes en salarios, salud, pensiones, educación y vivienda sobre los hombros de los y las trabajadores es por la guerra. Si nos diéramos cuenta, los trabajadores, que el esfuerzo se deriva a la muerte, a la destrucción, sería muy difícil que se pueda continuar con esa lógica fascista. Un abrazo, Dali. Bueno, esto yo lo escribí el sábado en mi contratapa de página 12. Yo doy como origen de este auge del fascismo la guerra de Ucrania, porque fue cuando se tomó partido Occidente tomó partido por Zelensky, que era un nazi y sigue siendo un nazi, que congregó a los nazis de todo el mundo, a los mercenarios nazis de todo el mundo a pelear en Ucrania, y en Occidente se lo recibió como un héroe que estaba tratando de salvar a su patria de la malvada Rusia, que no había hecho un carajo más que defender su soberanía, porque Ucrania le había puesto una base a las puertas de su territorio, cosa que estaba prohibida en acuerdos firmados, los de Minsk, firmados con Europa, que se cagó en los acuerdos de Minsk, con lo cual yo creo que sí, que la guerra de Ucrania ha sido la gran introductora de la simbología, reintroductora de la simbología nazi, mejor dicho, en Occidente. Y creo que la historia nos está demostrando que la razón estaba del lado de Rusia y de China en aquella guerra, y que la manzana podrida en el mundo de hoy, el nudo de infección, de gangrena, lo que ya no da para más, es eso que llaman libertad los norteamericanos. Hay que relocalizar la palabra libertad, pero mejor si lo hacen ellos. Mejor si lo hacen ellos y si lo recuerdan. Nosotros podemos hacer nuestra relocalización, pero mejor si aquella estatua empieza a volver a significar lo que alguna vez significó, la libertad de Walt Whitman. Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, escribió mucho sobre la libertad, y no es la libertad de los mercados precisamente. Hay que volver a pensar qué es la libertad para cada uno de nosotros. 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por la producción del streaming. Ya viene el programa de la revista Martia con Julián Saúd, y nosotros nos reencontramos mañana 8 de la noche. Acá tenemos la cita. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos